Muy buenas tardes a todos. Que tengan bendecido sábado a todos. La Amén. introducción de la canción decía: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas, decía. Le damos la gran bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes plataformas de redes sociales. Gracias por estar con nosotros en este día. Que sean bienvenidos, bendecido sábado para todos. Un gusto saludarlo de nuevo, compañero. Que tenga un excelente día. Feliz sábado. Amén, hermano, en Cristo Jesús y a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, ya sea por este medio de comunicación que es YouTube o Facebook. Es bien importante conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y asimismo, hoy en su día, cuarto mandamiento, que es el séptimo día de la ley de Dios, decimos bienvenidos, feliz sábado, un excelente, bendecido, primero reposado, después bendecido y por último santificado. Santificado, santificado. Pues vamos a regocijarnos en la palabra del Señor. Antes que esto, quisiera que empiece el estudio, hermano. Quisiera que nos acompañara con una pequeña oración para abrir el estudio. Amén. Pues para honra y gloria de Dios vamos a hacer una oración para pedirle a Dios dirección, sabiduría, conocimiento y sobre todo discernimiento espiritual, porque Dios es el único que nos hace entender, comprender, discernir su palabra. Para honra y gloria de Dios vamos a hacer la siguiente oración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, que su morada en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre, bendito Dios. Nos ponemos de rodillas, Señor, porque es una indicación de usted. Usted nos indica por medio de su palabra que es bueno el hincarse. Al hincarse, Señor, es tenerle reverencia, mostrar el respeto hacia usted, porque usted es nuestro creador, nuestro hacedor. Y por lo mismo, Señor, todo el tiempo debemos estar orando, agradecidos, Señor, en agradecimiento a todas sus bondades, su misericordia, su amor, Señor, su compasión y cada bendición que recibimos de cada día, incluyendo empezando por la salud. Porque hay mucha gente, Padre Jehová, que aunque tenga mucho dinero, Señor, está postrado en una cama y ni aún todo el dinero que tiene lo puede levantar de esa enfermedad, Señor. Y solamente Dios, usted, bendito Padre Celestial, es el único que reprende enfermedad, el único que permite que estemos bien, que tengamos bendición. Pero desgraciadamente mucha gente no reconoce eso de usted, bendito Dios. Reconoce que por sus esfuerzos, por él mismo, Señor, tiene lo que tiene. Pero es gracias a usted, porque usted nos bendice, Señor. Es un don, Señor, que usted nos da asimismo para conocerlo, sus bondades, su misericordia, su amor. Y por eso en esta hora que estamos hincados de rodillas para pedirle dirección de su Espíritu Santo, que sea su guía, su palabra, para que seamos dirigidos por usted por medio de su Espíritu Santo. Y por lo mismo pedimos sabiduría, entendimiento, conocimiento, discernimiento de su palabra, para poder entender, Padre Jehová, lo que usted nos quiere decir por medio de cada escrito está, o sea, por medio de cada cita bíblica, Padre Jehová. Y pedimos humildemente que nos abra la mente, nos ponga un corazón disponible, Señor, toque nuestros corazones, para que nuestros corazones sean susceptibles a usted, Padre Jehová, y podamos entender, discernir, comprender su palabra. Sea usted el invitado de honor hoy y siempre en nuestras vidas. Y pedimos también por cada hermano, hermana, gente que se reúne hoy en su cuarto mandamiento en cualquier parte del mundo, ya sea iglesias, en casas, estudios con gente, Señor. Porque también usted dice, Señor, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí está usted en medio de nosotros, Señor, pero por medio de su Espíritu Santo. Al estudiar, meditar, compartir, dialogar, contestar, todo sea con un escrito está, Padre Jehová. Y por lo mismo le pedimos, le suplicamos que no sean nuestras palabras, sino sea lo que usted nos ponga en la mente conforme a lo que hemos estudiado. Porque eso también es importante, Señor, comprender que usted es el único que nos recuerda en la mente, Señor, lo que hemos de hablar y sobre lo que hemos estudiado, Señor. Y asimismo, cada gente que no estudia, pues no puede recordar nada porque no estudia. Entonces los que estudiamos o los que estudian profundamente, Señor, les viene a la mente, Padre Jehová, lo que hemos estudiado, porque usted nos recuerda, pero todo sea para honra y gloria suya, que todo lo que digamos, dialoguemos,
Todo lo que se conteste, Señor, vaya siempre de acuerdo a su santa divina voluntad. Quede con nosotros, sea usted limitado y honor en Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén, amén y feliz sábado de nuevo a todos. Que Dios nos cuide y nos proteja a todos los que escuchamos este pequeño programa. Sabemos que este programa lo hacemos de la manera más amorosa que se pueda, porque el compartir la palabra de Jesús, la palabra de Dios, es también amor, porque todo aquel que te comparta un poquito de la Biblia es porque te ama también, porque Amén. te quiere ver bien, porque te quiere que te salves el día de mañana, porque al final de cuentas esto es solamente plano terrenal, un plano terrenal que pues no vamos a estar aquí todos los días, ¿verdad? Ni para siempre. La vida eterna es allá al lado de nuestro Padre Celestial, ¿verdad, hermano? Amén, amén, amén. Y por eso Dios nos concede sabiduría y entendimiento, siempre y cuando uno esté también disponible a comprender, para dar a conocer, no para exaltarte, sino para dar a conocer la sabiduría que Dios nos permite. Porque la sabiduría de Dios no es para exaltarte ni humillar a nadie, sobre todo no sentirse más que los demás, sino el conocer de Dios es ser más humilde. Cada que conozca y tiene uno de parte de Dios, luz espiritual, es para ser más humilde, más sencillo ante Dios, para dar a conocer, así como nosotros algún día o alguna vez en nuestras vidas, antes de llegar a esta luz que Dios nos muestra por su palabra, nosotros andábamos en la oscuridad espiritual, porque no teníamos conocimiento de Dios, no teníamos cercanía hacia Dios. Entonces Dios nos da su sabiduría y entendimiento por medio de ¿qué? De un corazón disponible, porque no a todos les puede conceder sabiduría siempre y cuando, porque esa persona no está disponible a aprender de Dios, lo rechaza. Entonces tenemos que entender que Dios nos concede sabiduría y entendimiento, luz, al abrir su palabra. Pero antes de abrir su palabra tiene que haber reverencia, y por eso nos hincamos para orar, pedir dirección a Dios, porque Dios es el que nos guía, nos ilumina por medio de su palabra, porque es la luz espiritual que necesitamos, es el pan espiritual para que crezcamos. Así es, así es. Ayer comentábamos cómo íbamos a empezar este nuevo programa, el segundo programa que tenemos. Y usted me comentaba que pusiéramos Santiago 1:5, que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén, amén, hermano. Aquí está bien clara la palabra de Dios, que todos los hombres, mujeres, niños, niñas, gente grande, no podemos entender, discernir la palabra si no es concedida, demandada por Dios. Si Dios no la concede, no podemos entender su palabra, porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dios es el único que nos puede hacer entender lo que es su verdad, nos puede hacer discernir lo que es su palabra, ¿verdad? Entonces aquí está claro, dice una de las promesas de Dios, que si alguno tiene falta, en pocas palabras, ¿cómo podemos entender eso, hermano? Que si alguno tiene, porque tiene coma, ¿verdad? Vamos por coma, para poder entender, ¿verdad? Que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿usted cómo puede entender o cómo puede discernir este punto importante, hermano? Bueno, yo entiendo, bueno, cuando recién empezábamos, es lo que comentamos un poquito de ayer. eh, Cuando uno no sabe, por ejemplo, no interpretamos bien a la primera algún versículo, alguna palabra de Dios. Por ejemplo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, antes de empezar yo decía: no, pues si yo le pido más inteligencia a Dios, me la va a dar. Pero yo pensaba en el mundo, por así decirlo, no pensaba en cosas de Dios. Ya escudriñando uno y pidiendo, como usted dice, hermano, en oración, la sabiduría es cuando uno vuelve a leer aquel versículo y entendemos lo que nuestro Padre nos quiere dar a entender. Amén. Un poquito de esto, de lo que Dios dice, que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿verdad? En pocas palabras, basándose quizá en su propia experiencia, Santiago se da cuenta de que sus hermanos en la fe no han alcanzado todavía la meta deseada de la madurez cristiana, que se describe en Juan, capítulo 1, versículo 4, ¿verdad?
Santiago, capítulo 1, versículo 4, que dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna en términos espirituales. Ahora explica cómo cualquier puede hallar el poder y el entendimiento que lo convertirá en un cristiano verdadero, genuino, victorioso en medio de los problemas de esta vida, ¿verdad? Ahora, también un poquito más, entrando en ese punto, si alguno tiene falta de sabiduría, o sea, en pocas palabras, aquel que lea la palabra de Dios pero no entiende, ¿por qué? Porque no tiene un espíritu de humildad ante Dios, ¿verdad? Entonces el que tiene falta es porque no entiende la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos entendiendo que el que tiene falta, o sea, el que le falta sabiduría, el que no puede comprender la palabra de Dios, por eso dice, se la pidamos a Dios. No dice que si tienes falta de sabiduría, tú leas la Biblia y que alguien te dirija. No, nos tiene que dirigir el Espíritu Santo, pero por medio de la oración, pidiendo a Dios la sabiduría, discernimiento, ¿verdad? Y Dios nos la concede, ¿verdad? Dice abundantemente y sin reproche y nos será dada. Es una de las promesas que Dios claramente nos da a conocer por medio de su sagrada palabra, que es la Biblia, que si uno tiene falta de sabiduría, uno no puede comprender, porque yo he escuchado algunas personas, incluso familiares, que me dicen, pero es que yo por más que intente entender la Biblia, por más que la leo, no puedo comprender nada. ¿Por qué? Primero, porque tiene falta de reverencia ante Dios, no hace oración. Segundo, porque su corazón está en las cosas del mundo. Y tercero, porque no tiene discernimiento, porque no se humilla ante Dios. Entonces por eso Dios dice que tenemos que pedirle a Dios la sabiduría que Dios nos puede dar a cada uno conforme a nuestra capacidad de comprender. Porque usted, si se da cuenta, no todos tenemos la misma capacidad. Muchos tenemos menos capacidad para aprender que otros. Muchos pueden comprender más profundamente la capacidad de la sabiduría de Dios que otras personas. Y por eso también, como el estudio anterior, decimos que por eso también la alimentación es importante. Porque la mala alimentación te bota la mente y no puedes entender las cosas espirituales, ¿verdad? Un punto muy importante acaba de decir para todas las personas a las que nos escuchan. Amén. Ya vimos, porque a veces sí pasa y a veces decimos, bueno, ¿por qué? Ya leí dos, tres, ya investigué inclusivemente y aún no termino de entender. Aquí dijo una parte clave y yo creo que para el que nos esté escuchando, para las personas, compañeros, amigos que nos estén escuchando, ya sabemos, a veces es nuestra falta de reverencia. A veces simplemente decimos a la y se va, Dios dame sabiduría y empiezas a leer. No, hay que tener una comunión con Ese Dios deseo. sincera, el deseo. Oración, lo acaba de decir, también hay que hacer una oración, hablar con el Padre, decirle que estamos dispuestos a leer con el corazón su palabra y que nos haga entender lo que Él quiere que entendamos. Eso es parte también, como acabamos de decir, parte de la humildad, humildad de corazón. Por eso a veces, muchas veces, no entendemos un versículo o algo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra, porque sabemos que, pues, como decíamos ayer, hay varias cosas en la Biblia que son, por ejemplo, Jesús hablaba mucho en parábolas, entonces, pero hay que entenderlas. Y cuando uno está humillado en el corazón, hace oración, tiene reverencia, le pide a Dios con el alma y el corazón, con todo nuestro ser, yo creo que es cuando Dios nos concede esa sabiduría que le estamos pidiendo. Así es, hermano, así es, claramente. Es muy clara la palabra de Dios. Y por favor, me ayuda a compartir la siguiente Amén. cita bíblica para hacer una reflexión a lo que se refiere que no todos podemos entender la palabra de Dios porque muchos andan en el mundo. Y cuando quieres estudiar la palabra de Dios tiene que ser con reverencia, con respeto hacia Dios, con ese deseo que todos queremos conocer, pero no tenemos reverencia. Y Amén. esa cita bíblica nos lo confirma Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, amigos. Amén. Aquí tenemos la cita bíblica que es Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu. Antes de seguir leyendo, ¿qué nos quiere decir Dios en este texto, hermano? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Qué es un hombre natural, hermano? Muy bien, para honra y gloria de Dios, el hombre natural es aquella persona que está en el pecado, que no anda espiritualmente en las cosas de Dios. El hombre natural es aquel que anda en el mundo. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué? Vamos a compartir un poquito más esto profundamente, bien, Amén. sobre el hombre natural. Es decir, el que no tiene inclinaciones espirituales, que no ha sido regenerado, cuyos intereses están reducidos a las cosas de esta vida. Regenerado. Cuando uno se acerca a Dios, se empieza uno a regenerar en términos espirituales, ¿va? Un hombre tal depende de la sabiduría humana cuando anda en el mundo, cuando no tiene reverencia a Dios, cuando no está, ¿qué?, familiarizado con la palabra de Dios. Un hombre tal depende de la sabiduría humana para resolver todos sus problemas y no depende de Dios. Dios también, su palabra nos dice que la palabra nos da paz, tranquilidad, nos hace tener esa fe en Dios, ¿va? Y vive para agradarse a sí mismo y para complacer los deseos del corazón inconverso. Fíjese, hermano, Inconverso. esto de inconverso tenemos que entenderlo claramente, porque mucha gente no sabe qué es una persona inconversa o conversa. ¿Usted cómo entiende este punto de una persona inconversa? Una persona inconversa, hermano. Yo pienso que es alguien que no conoce mucho a Dios, tal vez que no se siente y que no se ha bautizado, alguien que no ha hecho ese pequeño esfuerzo de convertirse a Cristo, por así decirlo. Amén, hermano. Ahí vemos el mejor ejemplo de Pablo. Antes de Pablo, ¿quién era? ¿Sí se acuerda, hermano? Antes de Pablo, Pablo sí, de Tarso. Pablo de Tarso, vemos que Pablo de Tarso era un seguidor de los cristianos. Fíjense, hermanos, cómo es que él pensaba que estaba haciendo el bien, siguiendo a todos los cristianos, pues matándolos, por así decirlo, y él pensaba que hacía la voluntad de Dios, y vemos que no era así, y de repente tiene encuentros y se convierte. Y pues ya sabemos la historia, que pues están, algo que me impresiona de Pablo, que aún estando en la cárcel, después de que él se convierte, a pesar de que estaba en un lugar donde él ya sabía que tal vez nunca iba a salir, él decía que era un plan de Dios, él todo se lo agradecía a Dios. Eso es lo que me gusta de Pablo, hermano, que a veces nosotros pasamos un momento difícil y ya casi nos tiramos por la borda, y Pablo era diferente. Pablo, su fe era muy fuerte, ¿o usted cómo lo ve? Así es, hermano. E incluso vemos que un inconverso es aquella que no está convertida. Y para convertirte en estar convencido que es verdad, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo pueda obrar en ti por medio de creer, tener fe. Porque así Pablo, antes de ser converso, o sea, convertido a la palabra de Dios, convertido a Jesús, entregar su corazón a Dios, él era inconverso, una persona que no estaba convertido. Como usted dice, él pensaba que lo que hacía era correcto, conforme a lo que él había aprendido por las personas por las cuales le habían enseñado así. Pero después de que tuvo el encuentro con Jesucristo por medio del Espíritu Santo y se quedó ciego, ahí es cuando empezó, ¿qué?, a creer en Dios, ¿verdad? Ese es un punto bien importante. Entonces, los placeres de los deseos del corazón inconverso son los placeres que te ofrece la carne. Y cuando el corazón es convertido, es cuando empieza el Espíritu Santo a obrar en ti, pero por medio de acercarse a Dios, por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el corazón inconverso es incapaz de entender y apreciar las cosas espirituales de Dios. Para él es necedad el plan de salvación, ¿verdad? Las maravillosas revelaciones del amor de Dios que nos da por su palabra, por su evangelio, es el amor que Dios nos da a conocer para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios a seguir, para que podamos tener vida eterna. No puede distinguir entre la filosofía terrenal y la verdad espiritual aquel inconverso, ¿verdad?
porque la sabiduría de Dios solo la tienen los que permiten sinceramente que el Espíritu Santo les enseñe por medio de un escrito está. Así es, hermano. Todo por medio de un escrito está. Seguimos con el texto y después dice, ¿por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. Ese es el punto que continúa a la conversión de alguien. Entonces, cuando una gente anda en el mundo no puede entender las cosas espirituales por el simple hecho de que está muerto espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice que su Biblia es el pan espiritual. ¿Qué nos da que lo comamos? Comer no es literalmente echarnos a la boca o como masticarlo. Comerlo, alimentarnos, es leerlo, escudriñar, investigar, tener un corazón disponible a aprender de Dios para ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no está cerca de Dios, anda en el mundo, en los bailes, fumando, drogándose, diciendo malas palabras, malas compañías, etcétera, etcétera, no puede entender las cosas del Espíritu, porque su mente la tiene botada, porque su cerebro lo tiene botado, confundido. ¿Por qué? Porque anda en las cosas del enemigo. Y el enemigo quiere que uno no entienda las cosas de Dios, porque si la gente que en realidad sigue entregada a Dios con un corazón disponible, sincero, para ser fiel a Dios, esa alma está perdida para Satanás. Y Satanás es lo que lucha el alma de cada persona para que se pierda, porque Satanás sabe que ya no tiene oportunidad de salvarse, él sabe que ya está perdido y que le queda poco tiempo. Y así como se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo, también así Dios quiere llevarse a los más que pueda de tantos millones que hay en el mundo, para que él no se vaya solo, sino él se quiere llevar a toda lo que sea necesario de almas a la perdición. Así es, hermano, y fíjese cómo es el enemigo a veces o siempre más bien, siempre está al tanto, al margen, está muy pendiente de la vida de cada uno de nosotros. Sabemos también que el enemigo nos conoce al derecho y al revés, y por eso a veces, no sé si le ha pasado, hermano, cuando a veces se está dando estudio también o estudiando, de repente el enemigo busca la manera para sacarlo de ahí, algún problema, una llamada, qué sé yo, alguna distracción. Entonces, vemos en este pequeño versículo que dice que a veces para lo que algunas personas son locura, hay otras personas que estudian la palabra y uno dice, ah, caray, pues eso está mal. Yo recuerdo cuando una vez que iba yo en la calle con mi esposa, yo creo que me acuerdo que le comenté a usted, hermano, íbamos y de hecho era un sábado por la tarde, típico aquí en esta región donde vivimos, mucha gente los sábados, ¿qué es lo que hace? No, pues vamos por la cervecita y andan en la calle y hasta lucen la cerveza, ¿va? Y yo me di cuenta y le digo a mi esposa, oye, si supieran que lo que están haciendo está mal, o sea, ¿qué tan mal está eso? Y, o fiestas y cosas, costumbres que más adelante en los próximos estudios vamos a tocar esos temas porque son temas delicados para algunas personas. Entonces, eh, la invitación es para ustedes, hermanos, que en el estudio que estamos dando, si se dan cuenta que cada cosa o comentario que decimos, vamos al escrito está. Y si se habla de algo, el escrito está, como pueden ver en pantalla. Ahorita estamos en Corintios, leyendo este versículo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén, hermano. El único que puede hacer entender, puede hacer que podamos entender, comprender, discernir la palabra de Dios en términos espirituales, es el mismo Espíritu, el Consolador, que Jesús nos dio la promesa que se iba a quedar hasta el fin del mundo con nosotros antes de ascender al cielo. Cuando sus discípulos lo veían que iba, Él les dio la promesa esa, ¿verdad? Y asimismo también vamos con el siguiente testigo, porque mucha gente le preguntas, para usted, ¿cuáles son los testigos de la Biblia? No saben contestar porque no tienen conocimiento de Dios, porque no leen. Y la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Entonces, por favor, nos gusta acompañar en Mateo, capítulo 18, versículo 16, y también vamos a leer el versículo 20.
Mateo 18, 16. Vamos Así a es. poner la cita, amigos que están estudiando con nosotros. Tenemos la cita bíblica en Mateo 18, versículo 16, amigos, y dice así: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Amén. En pocas palabras, ¿usted qué puede entender en este significado? Porque es bueno que al leer podamos comprender con la ayuda de Dios qué es lo que Dios nos quiere dar a entender en cada cita bíblica. Porque mucha gente, como en el estudio anterior dije, mucha gente se pone a leer estudios bíblicos, perdón, citas bíblicas, que el pastor le dice, ¿sabe qué? Léame esto, hermano, hermana, ¿verdad? Hay a veces que leemos una cita bíblica pero no comprendemos el significado. Y de hecho cada cita bíblica tiene un significado que Dios quiere que comprendamos. Así es, bueno, lo que yo entiendo es como cuando uno, un ejemplo, está uno entre amigos, oye, yo hice tal hazaña y a veces no creemos, no es cierto, pero si viene con uno o dos amigos, oye, no, sí lo vimos, es cuando te creen. Ahora, hermano, yo quisiera preguntarle, eh, en cuestiones espirituales bíblicas, ¿cuáles son los testigos? Muy bien, hermano. Antes de ir a esa respuesta que nos tiene Juan 5:39, vamos a contestar esta pregunta para ¿Ok? no salirnos de este versículo. Amén. Amén. ¿Por qué los llevo aquí? Porque ya fuimos a Santiago 1:5, que es el primer testimonio que nos habla la palabra de Dios, que quién es el que nos concede sabiduría, entendimiento, discernimiento para comprender su palabra. Porque ya fuimos también a la cita bíblica, ¿verdad? De Primera de Corintios, ¿verdad? Que nos dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, el cual se han de discernir espiritualmente. Entonces, para entender lo espiritual, es el único que nos puede dar entendimiento, es el Espíritu Santo. Entonces aquí, conforme a esta palabra, y ahorita vamos a la pregunta que usted me hizo, ¿verdad? Que cuáles son los testigos, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios, yo ya me lo sé, pero yo no quiero que sean mis palabras, sino que sea Dios que nos muestre por medio de su palabra, porque es su bondad, su verdad y sobre todo un escrito está que nos dejó la guía, que es la Biblia, para confirmarnos y tener la convicción de lo que es verdad. Amén. Amén. Entonces dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, ¿verdad? Aquí se refiere a los testigos. Si un testigo si tú le presentas a alguien una verdad o algo, un caso, ¿verdad? De una demanda o algo, ¿verdad? Que vas con el juez a poner una demanda, pero a lo mejor una persona no basta para que te crean, sino tienes que llevar a alguien más que también fue testigo, que es un testigo es aquel que ve los hechos y él puede afirmar lo que tú estás tratando de demandar. En este caso, literalmente estamos hablando, pero en las cosas de Dios, los testigos es el tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los testigos que nos hablan de Dios, de Jesús, los apóstoles, el Evangelio, etcétera, etcétera. Entonces dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Qué es constar? Es algo que te da para confirmar lo que tú estás tratando de mostrar, enseñar o atestiguar, hermano. Entonces, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, o sea, para que uno y dos testigos nos confirmen lo que es la verdad bíblica, que el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, vamos a ir a la cita otra bíblica para que sea el segundo testigo quien nos compruebe, Dios por medio de su palabra, quien nos puede dar también sabiduría, porque aquí decimos que Dios es el que nos concede sabiduría en Santiago 1:5, pero vamos a confirmar si es cierto que el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría y entendimiento. Entonces, antes de ir a la segunda, vamos a ir a contestar la pregunta que nos hizo aquí el hermano de que cuáles son los testigos. Yo ya confirmé que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero vamos a confirmarlo con la palabra de Dios para darle la honra y la gloria a Dios, para comprobar que Dios nos está indicando así, que no son mis palabras, sino es la palabra de Dios por medio de la Biblia. Vamos a ir a Juan,
capítulo 5, versículo 39 y 40. Ya estamos en la palabra de Dios, en Juan 5, capítulo, sí, Juan 5, 39 y 40, y dice el 39, escudriñad las escrituras, hermano, Amén. porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí vemos ya los testigos, ¿verdad? Los Amén. testimonios. Amén, hermano. Entonces dice, escudriñar las escrituras. En primer lugar, tenemos que entender a lo que se refiere las escrituras. Las escrituras es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Son las escrituras que Dios nos dejó para guiarnos lo que es su voluntad, porque el Antiguo Testamento no lo puedes entender si no va de la mano con el Nuevo Testamento no lo puedes entender si no va de la mano con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nos habla de los 10 mandamientos. Entonces, si nomás leemos el Nuevo Testamento, ¿cómo vamos a entender cuáles son los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Verdad? Entonces, escudriñar es algo bien importante de comprender. Para usted, ¿cómo lo hace entender Dios? ¿Qué es escudriñar, hermano? Escudriñar, yo pienso que es estudiar, leer, investigar. Amén. Amén, hermano. Ese es escudriñar, o sea, investigar, leer, ir de un lado para otro. Porque también hay otras citas bíblicas donde nos confirma que es que así como dice la palabra de Dios, de mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, mandato sobre mandato, para estar firmes sobre lo que Dios nos está diciendo. Dice, porque a nosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto va simbolizado, no más bien dicho, va profundamente espiritualmente y concuerda con los que nos dice Juan 14:6. Que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Porque dice, porque a nosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? En las escrituras, ¿por qué tenemos la vida eterna? ¿Por qué? Porque es la luz. Si empezamos a escudriñar, Dios nos está mostrando, nos va a mostrar por medio del escudriñamiento qué seguir, qué obedecer, las indicaciones para tener una vida eterna. Un ejemplo lo vamos a poner para entender un poquito más de esto. Cuando la gente va a la escuela para pasar un examen, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que preparar. Y el examen va a hablar conforme a lo que tú estás estudiando. Y si tú presentas el mensaje pero no estudias, vas a ser reprobado porque no vas a saber las preguntas. Así la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Pues prepararnos espiritualmente en la palabra de Dios. Y eso es las que nos va a guiar y nos va a indicar qué es lo que debemos de hacer y dejar de hacer para tener vida eterna, para que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida, hermano. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos que las escrituras, dice, escudriñar las escrituras y después nos confirma, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces aquí una clave importante y entenderlo fácilmente, que las escrituras son los testimonios o testigos que nos habla Dios por medio de ellos. ¿Para qué? Para guiarnos, para tener ese nombre en el libro de la vida. ¿Para qué? Para tratar de obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Y dice el 40, hermano, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire cómo somos. A pesar de que nuestro Padre nos está diciendo ahí, ya nos dijo arriba, escudriñar las escrituras, ya nos dando una instrucción que debemos de estudiar. Y luego dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A pesar de que Dios nos dice esto, en el 40 nos dice, aún así no quieres hacerlo, aún así no te acercas a mí. A ver, hermano, entonces nos está indicando que tenemos que escudriñar para tener vida eterna, ¿verdad? Y para entender las cosas que son del Espíritu. Por eso dice, si no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna y queréis ir a Jesús, es escudriñar la palabra de Dios,
pedirle a Dios sabiduría para entenderla y obedecerle. Seguir a Jesús es andar en sus pisadas. Por eso se nos dice cristianos, porque un cristiano es por Cristo, seguir a Cristo. Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué es ir a Jesús? Pues ir a la Biblia, pedirle a Dios sabiduría, comprenderla, para hacer un esfuerzo grande para obedecerla. Y aquí dice que escudriñad las escrituras porque a nosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir, versículo 40, para que tengáis vida eterna. Y vamos a ver por qué vida eterna. Vamos a Juan 8, 12. A Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12. Y aquí nos dice, hermano, otra vez Jesús les habló, otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos vuelve a decir Dios otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, aún a pesar de que Dios nos dice, oye, sígueme, escudriña. A veces pensamos, hermano, que Dios nos quiere tener ahí de yo quiero que hagas lo que yo digo, pero lo único que Dios nos dice en su palabra es un instructivo para que no nos vaya mal, Amén. para que tengamos vida eterna, para que el enemigo no nos lleve, para que tengamos su protección total. Pero a pesar de que leemos esto, vemos aquí en Juan 8:12, otra vez les hablo. Amén, hermano. Entonces aquí nos confirma cuando dice, otra vez Jesús les habló. En pocas palabras, en el primer testigo o testimonio que fuimos, Juan 8, 5, 39, dice que escudriñad las Sagradas Escrituras, que parece que a nosotros parece que tenéis en ella la vida eterna, ¿verdad? Por eso dice el segundo testimonio, ¿verdad? Otra vez Jesús les habló. O sea, no nos habla una vez ni dos, nos habla muchas veces. Cada que hablamos la palabra, abrimos la palabra de Dios, Dios nos está hablando por medio de su palabra. Antes sabemos que en el Antiguo Testamento dice que los profetas, los hombres escogidos por Dios, escucharon audiblemente como nosotros nos escuchamos a Dios. Lo podían escuchar así, pero hoy en día lo escuchamos a Dios literalmente, porque al abrir la palabra Dios nos está dando las indicaciones que debemos de hacer y ahí entendemos que Dios nos está hablando con un escrito está. A lo mejor no lo podemos escuchar audiblemente, pero sí lo podemos escuchar literalmente para darnos cuenta cuál es su voluntad. Por eso dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. En términos espirituales. Estamos hablando en Santiago 1:5, cuando empezamos el estudio, que el que tiene falta de sabiduría se la demande Dios y que Dios no la concede, ¿verdad? Y la luz que Dios nos concede es la luz de su palabra. En pocas palabras entendemos que Dios nos da a entender que la Biblia es la lámpara y su palabra, el contenido, su significado es la luz, pero en términos espirituales. El que me sigue, una vez dice, el que me sigue, no andará en tinieblas. Ya ve, aquí se refiere en términos espirituales, hermano. No andará en tinieblas espirituales, sino tendrá la luz de la vida. La luz que te lleva a entender lo que es una verdad sólida, un fundamento bíblico para tratar de hacer un esfuerzo grande para obedecer, para tener la luz de vida, porque esto nos confirma con lo de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino a seguir lo que es una verdad, y esa verdad, si tú lo obedeces, te lleva a la vida eterna. Así es, hermano, es como hace rato comentaba, cuando uno ya va sabiendo un poco de las cosas de Dios, de lo que nos quiere decir, recapitulo el comentario que hice hace ratito sobre cuando mi esposo y yo íbamos en la calle y vimos muchas cosas y también dijimos, ¿por qué no saben, verdad? Y ya uno que va entendiendo, yo creo que vuelvo a la alimentación, cuando uno va entendiendo, bueno, yo antes, pues ahorita, cuando veía una película, que mi buena coca, unas sabritas, y ahorita, a veces se antoja, ¿va? Pero ahorita, bueno, no lo están viendo ustedes, pero ahorita, en vez de unas sabritas, tengo unos plátanos, o sea, todo va cambiando.
ya va teniendo un poquito más de luz, de sabiduría, escudriñamiento y es conocimiento, y es lo que Dios quiere de nosotros, que sepamos al 100% qué es lo bueno y qué es lo malo, porque nos jactamos de decir, yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo, yo sé qué debo de hacer, pero al final de cuentas no sabemos qué hacer, hermano. Y estamos viendo ahorita en la Biblia eso, ¿verdad? Amén, hermano. Así es, a veces parece que estamos confundidos en no saber qué debemos de hacer, pero Dios sí, Dios sabe qué tenemos que hacer, por eso nos da las indicaciones de su palabra, para dejarnos guiar por la voluntad de Dios, porque es la guía, es el camino a seguir. Por eso también Jeremías capítulo 6 dice, nos habla, ¿verdad? Preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andar por él. Las antiguas se refiere al Antiguo Testamento, preguntar cuál es la verdad de Dios, cuál es la ley de Dios, su voluntad, para empezarla a instruirnos en su ley, para hacer un esfuerzo grande para obedecerla. Y entonces, como decimos, que empezamos con el primer cita bíblica de Santiago 1:5, que el que tiene falta de sabiduría se la demandemos a Dios, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces vamos a confirmar el segundo testigo para ver si es cierto que Dios, por medio de su espíritu, nos da el espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Y vamos a ir a la segunda cita bíblica, hermano, que es Efesios capítulo 1, versículo 17. Bueno, vamos a la cita. Efesios 1:17, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Entonces vamos a Efesios 1, versículo 17, queridos amigos que nos escuchan, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén, hermano. Entonces, una vez más, vuelvo a rectificar que cada cita bíblica Dios quiere y desea que uno, por eso es, antes de empezar un estudio, tenga una humillación ante Dios, no ante el hombre, ante Dios, porque Él sí merece toda nuestra reverencia. Y al humillarse es pedirle reverencia. ¿Para qué? Para pedirle discernimiento de su revelación en el conocimiento de lo que es una verdad bíblica. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer comprender las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y por lo mismo Él conoce hasta lo más íntimo de los secretos de Dios, de la vida de Dios, quién es Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos el conocimiento de su revelación, hermano. Entonces, por favor, nos puede también compartir más o menos qué es lo que usted le entiende a su punto, ¿verdad? De lo que Dios les hace entender por medio de su palabra y por medio de la oración que pedimos, que nos conceda sabiduría. ¿Cómo puede usted entender o discernir este tipo de cita bíblica de Efesios 1:17? En Efesios 1:17, bueno, nos marca que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de el Señor Todopoderoso, el dueño de todo, Amén. hasta dueño de nosotros, Amén. el Padre de gloria, un Padre de amor, un Padre que nos ama, que nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es lo que decíamos hace rato, hermano, como usted lo acaba de decir. Hay veces que leemos una y otra vez un versículo y no entendemos. Y más cuando de repente agarramos la Biblia, la abrimos y, caray, ¿qué dice aquí? Pero si llegamos de forma tranquila, de forma haciendo reverencia a nuestro Dios, Amén. nos hincamos y Dios, voy a leer tu sagrada palabra, dame entendimiento, porque pues a veces uno es parece que tenemos cabecita de teflón, que no se nos pega nada, y llega esa revelación, porque a veces uno dice, a mí me ha pasado, hermano, a veces he leído un versículo, lo leo, ok, no, y luego ya vengo con esa calma, más tranquilo, humillándome ante Dios, diciéndole al Padre Eterno, Dios, dame la sabiduría para volver a leer este versículo y que lo entienda, y vuelvo a leer y ya no es lo mismo, ya es diferente, como Así que, es. no sé, una vez hasta dije, creo que estoy loco, porque en cuanto abrí de nuevo la Biblia, como que mi cabeza como que mi horizonte se abrió más y entendía que era cita bíblica. Bueno, por eso yo entiendo esto de Efesios 1, versículo 17. Exactamente. El Padre de Gloria nos da esa sabiduría, ese conocimiento, esa manera de entender mejor lo que Él nos quiere decir.
Amén, hermano. Entonces está bien clara aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ya dejarnos guiar por lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, aquí claramente podemos entender que el Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Padre espiritual, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de ayer, de hoy y para toda la eternidad. Por eso el Padre de gloria os dé, ¿qué? Espíritu Espíritu. de sabiduría. Entonces aquí podemos entender que cuando habla os dé espíritu de sabiduría, con la confirmación de Santiago 1.5 que dice que el que tiene falta de sabiduría se lo demanda a Dios, dice y nos confirma, Dios nos da, Dios nos da. No dice que el hombre, ni el pastor, ni el sacerdote, ningún hermano, dice que Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí es bien importante también este punto cuando nos habla de revelación en el conocimiento de Él, hermano. ¿Usted cómo nos pueden compartir o usted cómo entiende este tipo de enseñanza que dice y de revelación, perdón, en el conocimiento de Él? Que Él nos revela, hermano. Ya cuando, bueno, yo entiendo así que cuando Dios ve nuestro corazón, que de verdad lo estamos buscando de buena manera, o sea, y somos sinceros, Él nos da esa revelación a nuestra capacidad de discernir. Él nos comparte un poquito de ese espíritu que nuestro Padre Celestial tiene, ese espíritu de conocimiento, de verdad, de sabiduría, para que nosotros podamos discernir, entender ese texto bíblico que estamos leyendo. Amén, hermano. Entonces aquí donde nos habla y revelación, perdón, os dé espíritu de sabiduría. O sea, el espíritu, ¿cuál es el que vamos a entender para que podamos entender las cosas de Dios? Ese espíritu es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos hace entender las profundidades de Dios, nos hace entender cuál es la verdad bíblica, cuál es su verdadero objetivo, ¿verdad? De sabiduría, porque esa sabiduría es de Dios, no del hombre, y su sabiduría no tiene fin. Y revelación en el conocimiento de Él. La revelación que aquí nos trata de que podamos comprender este punto importante, la revelación es la revelación que Dios nos ha dado por medio de la Biblia. Es la revelación que Dios nos está dando cuál es su voluntad a seguir, cuál es su camino, cuáles son sus mandamientos, los evangelios. ¿Verdad? Nos da esa revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Nos está hablando en la revelación de Jesucristo. Por eso al empezar dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿verdad? Entonces la revelación del conocimiento de Él es la revelación del conocimiento de Jesús, cuando se está indicando por medio de su evangelio, ¿verdad? Y sabemos que Jesús y Dios es el mismo, pero aquí tenemos que entender bien claro que esta revelación en el conocimiento de Él también se trata del mismo Dios Todopoderoso, porque Dios nos da a conocer y nos da a revelar cuál es su verdad para seguirla. Así es, hermano. Como ven, queridos amigos que estudian con nosotros, seguimos haciendo la invitación a que le den compartir, le den like, nos sigan. Y claro, a pesar de que se queden grabados ahí en YouTube los comentarios, con gusto los vamos a leer. Alguna duda, si igual quieren contactarse con nosotros, con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo en mensaje privado y hacemos un en vivo para estudiar con ustedes, para estar conociéndonos también en diferentes partes del mundo, diferentes partes del país, aquí de nuestro hermoso país México, pero también estamos dispuestos a estudiar con otros amigos de otros países para poder entender y conocernos también cuál es su punto de vista, qué desean entender o también nos pueden enseñar porque como dijimos al principio, aquí estamos para aprender de todos, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Aquí nadie es maestro, ¿verdad? Aquí yo creo que todos estamos para aprender de Dios, porque todos aprendemos de Dios. Aquí nada de que yo sé más que tú o a mí no me vas a enseñar porque yo tengo más años. No, 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 no. Aquí Dios quiere que seamos sencillos, humildes, para aprender de Dios, tengamos un corazón disponible para aprender de Dios, porque Dios es el único maestro, Dios es el único que nos puede dar verdadera sabiduría,
¿verdad? Que tengas años, uno siempre tiene que ser humilde, sencillo, saber escuchar, porque como dijo usted, hermano, todos aprendemos de todos, porque a todos Dios nos da conocimiento de su verdad y sobre todo sabiduría para entender su palabra. A lo mejor usted me puede compartir al estudio bíblico que a lo mejor yo no puedo entender, o viceversa. O no, puede venir otro hermano o otra gente que aunque no se reúna, pero Dios también le puede dar conocimiento, sabiduría, discernimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque no nomás los que van a la iglesia pueden tener sabiduría ni conocimiento de Dios. Aún los que no se reúnen en las iglesias también Dios les puede conceder. Ahí vemos a tantas personas en la Biblia, tantos personajes bíblicos que no eran del pueblo de Dios y aún así Dios les concedió sabiduría, entendimiento, discernimiento para entender su palabra, y Dios los utilizó como instrumentos. ¿Para qué? Para mostrarle a aquella gente que se exaltaba. Un ejemplo de esto vemos a Nabucodonosor. Él saltó sobre encima de Dios. Él dijo que con su poder y su gloria había edificado la gran Babilonia, pero Dios le mostró que no, que Dios es el único que te puede dar poder, reino, riquezas, y que toda la honra es para Él. Y Dios lo humilló 7 tiempos en el campo, y dice que creció como animal, o le crecieron águilas como uñas, plumas, etcétera, etcétera, hasta que Él reconoció que Dios es el único que tiene todo el poder, toda la honra y toda la gloria, que Él es el único que te da el poder, riqueza y todo cuanto tiene uno. Entonces, uno, entre más tenga, hay que darle más gracias a Dios, sentirse más bendecido. ¿Por qué? Porque uno ahí se da cuenta cuánto es cuando Dios te ama, porque no nomás las riquezas te las da Dios para exaltarte, para tener lujos, no. Dios también te da riquezas para compartir a la gente que no tiene. Porque la palabra de Dios también nos dice, el dinero es bendito, pero cuando tú lo sabes utilizar para el beneficio tanto de ti como para tu prójimo. Prójimo es todo aquel que está necesitado, y si tú tienes, hay que ayudar. Y también Dios dice que es maldición el dinero, porque bueno, de hecho la mayoría de gente que no tiene nada, pero llega a tener con el tiempo dinero, se exalta, humilla a los demás y se hace ¿qué? Una persona arrogante. El dinero te cambia a las personas cuando no tienen en su corazón a Dios, el amor de Dios en sus corazones, hermano. Así es, hermano, como usted dice, debemos darnos cuenta. Yo escuché a un hermano la vez pasada que decía, yo no le pido a Dios riquezas, solamente lo justo, porque si Dios me da riquezas, me voy a perder. Y sí es cierto, hay veces que muchas personas, como dicen, con un poquito de economía además cambian, son otras personas, usted lo acaba de decir, se vuelven arrogantes, o a veces te dejan de hablar porque pues se sienten superiores. ¿Cómo es, hermano, que el enemigo sabe cómo cómo hacer como si fuéramos un títere? Nos pone dinero, cambias y te alejas de Dios, porque seamos sinceros, muchas veces buscamos a Dios, es lo que platicamos ayer sobre lo que decía que a veces también somos hipócritas con Dios porque solamente lo buscamos cuando necesitamos. Pero cuando no lo necesitamos y tenemos dinerito y tenemos salud y tenemos todo, solamente, gracias Dios, ahí está, listo. Pero cuando tenemos un mal momento, ahí estábamos de rodillas, hermano, ahí estamos, Dios, ayúdame, Dios, perdóname. Entonces, como usted lo acaba de decir, el dinero o algunas cosas cambian. Y es cierto, hay veces personas que no acuden a una iglesia, a veces saben un poquito más que aquella persona que va a la iglesia. Es lo que platicamos hace rato sobre el versículo que estábamos estudiando, que tal vez esas personas le piden de corazón ese conocimiento, ese discernimiento, que alguna persona que va a la iglesia, por así decirlo, cabe recalcar que no estamos juzgando, sino simplemente es un comentario para hacer un ejemplo, para simplificar lo que se está estudiando, hermano. Así es, hermano. Así es. Y yo creo que entre más una persona cuando es humilde, sencilla y tiene el deseo de corazón para conocer la voluntad de Dios, yo creo que esas personas entre más leen, más escudriñan, más se entregan a Dios, más tienen estar cerca de Dios,
ya sea por medio de la oración, por medio de un escrito está, por medio de un corazón sencillo y humilde, verá ante Dios. Yo creo que va cambiando su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque va teniendo la humildad, la sencillez que Dios te demanda para ser un buen cristiano, ¿verdad? Así es, hermano. Eh, Qué bonito es estudiar. No sé si se dieron cuenta, queridos amigos que nos escuchan, que nos ven, que no sé en qué momento estás viendo tú este video, pero date cuenta lo que decíamos la vez pasada. Solamente empezamos con dos versículos de la Biblia, que fue Santiago 1:5 y Efesios 1:17. Si gustan ver bien el video de este estudio, nos fuimos a dos, tres capítulos. Entonces a eso nos referíamos, que es profundizar, que aún hermano todavía no profundizamos al 100%, porque si no yo creo que todavía siguiéramos con Santiago 1:5 y nos faltara mucho tiempo todavía. Así es, hermano, así es. Entonces cada cita bíblica es profundo para entender. Así es, incluso en muchas partes donde he compartido estudio, de una cita bíblica me llevo hasta 2 horas, ¿verdad? Pero por a base en el momento en que estamos, para que se abarque un poquito más. Pero eso también, como dijo el hermano, que con el tiempo, si ustedes son gustosos, también podemos estudiar personalmente con ustedes, o ustedes hacer por este medio de comunicación, llamada, videollamada o mensaje, ¿verdad? Para profundizar más estos temas, para entender más lo que Dios nos quiere tratar de dar a entender. Porque para honra y gloria de Dios estamos abiertos, estamos disponibles para que la gente conozca más de Dios y dejen de desarraigarse aquella forma de creencia, de enseñanza que han tenido, pero que no es bíblico. Muchas veces los estudios que la gente tiene contradicen a lo que dice la voluntad de Dios. Entonces cuando una persona te lleva estudio, pero te contradice la palabra de Dios, ese estudio no viene de Dios, sino viene del enemigo, del mismo Satanás. Porque recuerden que el mismo Satanás se puede transfigurar como ángel de luz, mas no más no porque es un ángel de luz ya, sino se puede transfigurar como ángel, porque acuérdense que cuando estaba en el cielo era un querubín, y él tiene el mismo poder que cuando estuvo en el cielo, por eso engaña a la gente. Pero el enemigo sabemos que siempre ha tratado de difundir tu apostasía por medio de la filtración de las enseñanzas, pero Satanás siempre te quiere desviar del verdadero contexto, y por eso mucha gente, cuando no está basado con un espíritu de humildad ante Dios, con un espíritu de aprender para no ser engañado, es cuando el enemigo también mete y filtra su enseñanza. Él siempre trata de filtrar tanto mentira como verdad, para que tú no puedas discernir si es verdad o es mentira. Pero la Biblia nos contesta a cada pregunta, a cada estudio que nos lleven, todo con un escrito está, como nos dice Isaías 8:20, la ley y el testimonio. Si no te dijeran conforme a eso, es porque no les ha amanecido. En pocas palabras, si alguien te demuestra, en pocas palabras, si alguien te dice un estudio, tiene que ser con un escrito está. Si te habla conforme a la ley, te tiene que decir con un escrito está, más no porque diga, es que ya ahora el mandamiento ya cambió. No, porque el mandamiento de los la ley de los 10 mandamientos es eterna, y Dios no contradice su ley, su voluntad. Si Él dijo algo es porque así es. Entonces, a la ley nos habla y nos da a entender Dios que nos habla de la ley de los 10 mandamientos. Y al testimonio, con un escrito está. Y cuando no te dicen con un escrito está y te contradicen la Biblia, es porque no tienen luz espiritual, no tienen la luz del Evangelio, ¿verdad? Entonces ya fuimos a Juan 8:12, donde habla que Jesús es la luz del mundo, y que el que anda con Jesús no andará en tinieblas. A eso se refiere, en tinieblas espirituales, hermano. Así es, hermano. Pues se nos acaba el tiempo, hermano. Gracias a todos nuestros amigos que estuvieron con nosotros hoy. Y también gracias a ti que estás escuchándonos, que nos sintonizas. Hace rato decía, no sé en qué momento
tú llegues a ver este video es con mucho amor y cariño para ti. No sé qué momento estés pasando, tal vez estés pasando un mal momento, pero hace rato dijo el hermano algo muy importante. Dios te ama, Dios te quiere, Dios siempre está al pendiente de ti. No te alejes de Dios, te lo decimos por experiencia propia. Si también tienes deseos de estudiar la palabra, aquí estamos. Busca a Dios de la manera que Dios te guíe. Eh, Ponte atento a también a quién te predica. Siempre, como dijo el hermano, toda aquella persona que te predique con un escrito está ahí, tú lo leas. Eh, Eso es, pero también debes de ponerte muy atento porque como decíamos, el enemigo también se sabe la Biblia al derecho al revés y sabe transgredirla también. Entonces mi invitación para ti es que estudies como vimos en los versículos de hoy, el que estudia tendrá vida eterna. No seas como decía también el versículo que leímos, a pesar de que te digo qué tienes que hacer, no lo haces. Entonces Dios nos dice eso. Y como decía hace rato, Dios no nos lo dice porque nos quiere ahí tener como esclavos haciendo. No, Dios quiere que tengamos una vida de calidad, una vida de amor, una vida tranquila. Pero pues somos muy allegados a lo malo. Nos llama mucho la atención. Entonces, mi invitación es de que te esfuerces un poquito, que estés bien con Dios, que lo busques todos los días. Si tú todavía no sabes buscar a Dios, simplemente levantarte de tu cama, estírate, ponte en la orilla y dile, Dios, Señor, gracias por un nuevo despertar. Y vas a ver cómo tu vida va cambiando. Hermano, antes de terminar, me gustaría mucho, la verdad, a mí, en lo personal, siempre me ha gustado cómo hace oración usted. Para despedir el programa, hermano, que nos acompañe con una pequeña oración. Amén, amén, hermano. Con mucho gusto, para honra y gloria de Dios, porque hay que estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Hay que agradecerle a Dios por este tiempo que nos ha permitido. Vamos a orar para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios, misericordioso, la honra y la gloria para usted. Damos gracias por este tiempo que usted nos ha concedido para compartir, para predicar su palabra, Señor. Sabemos que esto que estamos compartiendo lo hacemos de corazón, con sinceridad, porque también eso es amor al prójimo, decirle una verdad bíblica para que se entreguen a Dios, conozcan de Dios y sus almas no se pierdan. Porque sabemos que aquel que no quiere nada que con Dios, ya en las cosas del mundo, en los bailes, fiestas, etcétera, etcétera, y llega a perder la vida en un choque, con un balazo, etcétera, etcétera, su alma está perdida porque andaba en los caminos del enemigo. El enemigo siempre ofrece y hace cosas para que tu alma se pierda. Y por lo mismo usted tiene misericordia de nosotros y nos da a entender por su palabra que quiere que lleguemos al conocimiento de su verdad para que nadie se pierda, mas todos tengamos vida eterna, bendito Dios. Y usted es el único Dios todopoderoso que tiene ese poder para darnos vida, Señor. Usted no quiere que nadie se pierda, mas todos tenemos la iluminación de su verdad. ¿Para qué? Para comprenderle y de hacer un esfuerzo grande para obedecerla. Asimismo, Señor bendito, que todo lo que hayamos dicho, hablado, compartido haya sido, Señor, conforme a su voluntad. Y le pedimos perdón por si dijimos algo fuera de contexto o algo que no va conforme a su divina voluntad, Señor. Pero lo que compartimos, usted sabe que lo dijimos conforme a lo que hemos estudiado, conforme a lo que usted nos ha dado a entender por medio de su palabra. Nos despedimos unos de los otros, pero nunca, nunca de su santa y divina presencia. Y permite humildemente, Señor, porque el Evangelio es suyo, su predicación es suya, su palabra, enseñanza, Señor, y sobre todo su poder es suyo. Permita que cada persona que escuche el mensaje, y si no son todas, pues al menos la mayoría que escuche el mensaje, pueda al escuchar el mensaje, Señor, pues puede iluminar esa luz del Evangelio en su palabra, en su corazón, en su mente, que el Espíritu Santo empiece a trabajar en cada persona. ¿Por qué? Porque al predicar, al compartir lo que es una verdad bíblica, es la semilla que nosotros como cristianos compartimos para que esa semilla pueda producir. Es como un árbol literal, Señor, que primero es semilla y después va creciendo y creciendo hasta que ser un árbol en el tiempo que ya está maduro para dar sus frutos. Y los frutos son las obras que usted demanda por medio de su palabra. Permita que cada mensaje, cada semilla que se siembra espiritualmente pueda crecer, pero también el punto importante entender que Dios no nos puede forzar
Eso tiene que ser voluntario, por amor a Dios entregarse a Él, no por miedo, sino por amor entregarse a Dios para obedecerlo, bendito Dios. Asimismo nos despedimos unos de los otros, nunca, nunca de su santa y divina presencia. Señor, quédese con todos y cada una de las personas que lleguen a escuchar este mensaje, Señor, como con nosotros, nuestros seres queridos. Ponemos en sus manos toda enfermedad, dolencia, molestia, así como la salud del compañero, que es un poco delicado de salud, como también nuestros seres queridos, Señor. Porque todos necesitamos de usted, pero especialmente necesitamos nuestra vida espiritual en usted, Señor, para que podamos ser así, pues, a lo mejor no merecedores, porque nadie merecemos ser salvos porque somos pecadores, pero gracias a su amor, su misericordia, usted permite que seamos merecedores. Señor, usted nos justifica ante el Padre. ¿Para qué? Para que podamos tener vida eterna y nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida. Asimismo, gracias por todo, Señor. Quédese con nosotros, con cada persona que está escuchando este mensaje, bendito Dios. Y asimismo le decimos que sigamos teniendo un feliz, reposado, bendecido y santificado sábado, séptimo día de la semana, día representativo del único y verdadero cuarto mandamiento de usted, de su decálogo todopoderoso. En Cristo Jesús se lo agradecemos, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén.